Pues tenemos hoy a un personaje que nos da mucho gusto y también lo estimamos mucho aquí en el instituto, y desde que recibió su último premio, que fue el Colegio Nacional, nos prometió que vendría y está cumpliendo ahora su promesa. Entonces vamos a escuchar una interesante conferencia y la doctora Irene Castaño nos va a hacer el favor de presentarla. Gracias, Miguel. Bueno, pues para mí es verdaderamente un honor, un gusto enorme. No sabía qué decir primero, si honor o gusto. No, déjalo en gusto, déjalo en gusto. Es de verdad una persona increíble. Su currículum es mucho más complicado de lo que yo les puedo decir ahorita en unos minutos, pero él es biólogo por la UNAM, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y sigue en la Facultad de Ciencias en la UNAM, en donde dirige el Laboratorio de Origen de la Vida. Sí, yo escogí el nombre, ¿eh? ¿No? Estaba fuera cuando mis alumnos dijeron Origen de la Vida. Ese es el nombre. Y el trabajo de Toño ha sido pues seminal, yo diría, en cuanto al origen de la vida, todo lo que ha trabajado él, y lo ha publicado más de 190, no sé cuántos artículos, libros. Ha dado las mejores conferencias que yo he oído en mi vida, han sido las que he oído de Toño. Desde que yo era chiquita. No, yo era de chiquita. Yo también. Es más, nos conocemos desde hace mucho tiempo y somos casi compadres. Alguna cosa. Entonces, es verdaderamente un gusto, y ha recibido muchísimos premios, el premio UNAM también, me parece, de la Universidad Nacional, muchísimos premios, no. Pero el último, como bien decía Marcial, que lo invitaron a formar parte del Colegio Nacional, que es un verdadero honor. Solamente hay 40, me dijiste ayer, 40 miembros del Colegio Nacional en todo México. Me parece que Toño fue el último, y además creo que es a medida que se van muriendo, ¿no? Pero es el más chiquito. Ejemplos de gente que pertenece al Colegio Nacional son, por ejemplo, el doctor Soberón, que también lo invitamos a muchos a dar pláticas. El doctor Fucugaucha, que también estuvo aquí hace poco, muy recientemente. Ranulfo Romo, gente que ya hemos visto aquí, y bueno, el gusto está en que Toño está otra vez aquí. Y muchísimas gracias por haber venido, Toño. No, muchas gracias a ti, muchas gracias. Bueno, después de la presentación tan amable, tan generosa de Irene, no puedo decir, sino espero poder venir muchos años más aquí al IPICIT. Y lo que decía mi amigo Marcial Bonilla al principio es totalmente cierto. Cuando una de las primeras invitaciones, primeras invitaciones que recibí para venir a cumplir con lo que es una de las misiones centrales del Colegio Nacional, que es contribuir a la difusión de la cultura, que la cultura sea parte de todos, ¿no? Que la cultura sea democrática finalmente, que es la lectura que yo hago de eso, fue precisamente de aquí. Y cuando me enteré que además esto iba a formar parte de las celebraciones salió en letras pequeñitas, del 15 aniversario de la fundación del instituto, acepté con mucho mayor ganas, con mucho mayor placer, por una sencilla, porque es muy fácil decir que una institución de investigación, de cultura, de docencia cumple 15 años en el país, pero a veces cuesta mucho trabajo imaginar el esfuerzo pionero que hay atrás de conseguir un lugar como este, de la actitud tan extraordinaria de quienes deciden dejar otras partes de México para venirse a crear centros de excelencia. Y hace un momento, hablando con un periodista local, le decía yo que para mí uno de los mayores indicadores de el triunfo de una institución académica o de investigación científica es cuando la edad promedio es muy baja.
es exactamente lo que se ve aquí. Yo le tengo un respeto enorme, pero enorme, a la gente que se empeña en que de veras la cultura científica sea parte de la identidad nacional, en el sentido más estricto. Me ha tocado ver cómo el sitio ha crecido, cómo se ha afianzado, cómo han sorteado una serie de problemas que no son fáciles en un país donde ni el Estado ni la sociedad terminan de entender del todo lo importante que es la investigación científica y tecnológica, y yo no puedo más que sumarme con mucho gusto a las celebraciones de este 15 aniversario. Y ya dadas las condiciones que mencionaba Irene respecto a las edades y demás del Colegio Nacional, pues no me queda más que decir que espero venir aquí cuando cumplan 50 años y 100 años y cosas por el estilo. La otra cosa que quiero aclarar es cuando platicamos el doctor Marcial Bonilla y yo sobre el título de la charla, tocamos varios temas y de repente le dije, bueno, hay algo que a mí me interesa muchísimo, que es el problema de la manera tan natural en que la mayor parte de la población mexicana ha aceptado la teoría de la evolución, el contraste tan fuerte que se tiene, por ejemplo, entre la naturalidad con la que nosotros vemos el darwinismo con respecto a los Estados Unidos y la serie de prejuicios que hay, a menudo injustificados, sobre el hecho de que siendo la población mexicana con una cultura mayoritariamente católica, a menudo se piensa que eso implica que hay un rechazo automáticamente a las versiones materialistas del universo o en particular de la evolución. Pero ese es un prejuicio esencialmente injustificado y a mí me empezó a llamar mucho la atención porque de repente me di cuenta que para un mexicano, para una mexicana es de lo más natural aceptar la idea del darwinismo, y lo que no hemos hecho bien es difundir en toda la población, en todos los niveles educativos, precisamente lo que es la teoría evolutiva tal como la entendemos hoy en día. Y entonces, empezando a tratar de entender este problema, me llamó mucho la atención una serie de fenómenos, y quiero empezar con algo que yo creo que es central, que a menudo se nos olvida. Miren, cuando uno habla de la teoría de la evolución, inmediatamente la figura que aparece, que nos viene a la mente, es la de Charles Darwin, con justa razón. Pero cuando uno examina lo que estaba pasando como resultado de la Ilustración, de ese parteaguas ideológico, cultural, histórico tan central en la historia de Occidente, uno de inmediato se percata que los primeros que introducen la idea de la evolución del cambio en nuestra concepción del universo fueron los astrónomos, y en particular fue de hecho Kant, que entre otras cosas era un astrónomo aficionado, que propone, como ustedes saben, si quieren, en lugar de copiar, les dejo la charla para que la copien como quieran, no hay ningún problema. Lo que no tenga una referencia es algo que yo escribí, lo pueden usar tanto como quieran, no hay ningún problema. Kant es el primero que propone que el universo, que el sistema solar en particular, es el resultado de una condensación de una nube de material interestelar que por fuerza gravitacional, razones físicas muy claras, va a formar un cuerpo central que es el Sol, y alrededor de ese Sol se va a formar un disco donde se van a condensar los planetas. Y el que va a matematizar esa idea un poco más adelante es el Marqués de Laplace. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estamos atestiguando en términos históricos es un fenómeno absolutamente fascinante, porque lo que Newton nos había dejado era una serie de ecuaciones maravillosas que nos permiten describir con toda precisión, como heredero de la obra de Kepler, de Galileo, de Brahe, etcétera, que nos permiten describir con toda precisión el movimiento de los planetas en torno al Sol, que nos permiten calcular las órbitas de cuerpos inesperados como puedan ser los cometas, pero todos ustedes saben que las ecuaciones de Newton son simétricas respecto al tiempo, y entonces el universo que nos deja Newton es una especie de mecanismo de relojería absolutamente fascinante, en el cual, sin embargo, el pasado, el presente y el futuro no existen como tales. Lo que hacen Kant y Laplace es decir, el sistema solar tiene una historia. Se origina de una nube que se condensa, de planetas que se forman, y entonces hay un principio en donde las condiciones que había son diferentes a las del sistema solar que estoy observando ahora. Cuando uno revisa
lo que se va a dar enseguida. Por ejemplo, aparece Malthus, que tiene muy mala fama entre mis amigos muy izquierdosos, pero que si ustedes se dan cuenta, lo que está hablando es de una demografía evolutiva, de cómo cambian las poblaciones humanas y de cómo cambia la tecnología en el tiempo. Es una visión de nueva cuenta temporal, cambiante de tanto el desarrollo tecnológico como social. Me voy a brincar a Lamarck y a Darwin simplemente por las fechas. Lyell, que fue maestro de Darwin, habla de cómo puede extrapolar los procesos geológicos que estoy viendo ahora para entender el pasado del planeta, como si veo un paisaje geológico, puedo reconstruir su historia, y otra vez está introducido aquí el elemento tiempo. Sadi, Carnot y Thomson en 1824-1851, cuando proponen la segunda ley de la termodinámica, todos ustedes lo saben, lo que están diciendo es que en un sistema adiabático que no está intercambiando materia y energía con el medio ambiente, la entropía aumenta, y ese aumento de entropía en un sistema adiabático otra vez es un cambio de un sistema físico en el tiempo. Spencer en 1857 habla de la evolución de los idiomas. Marx y Engels, que mis amigos muy izquierdosos adoran con una pasión sin igual, hablan de la evolución de los medios de producción y proponen un esquema totalmente teleológico de la evolución de las sociedades. Renan habla de la evolución de las religiones en un ensayo maravilloso también del siglo XIX. Y ahora sí, si nos regresamos a Lamarck, en 1809, publica su Philosophy Zoology y lo pueden considerar el último transformista o el primer evolucionista. Marca además ese año el nacimiento de Charles Darwin, que publica El origen de las especies. De manera que bien a bien se dan ustedes cuenta que la obra de Darwin no representa el comienzo de una visión evolutiva del universo, sino en realidad la culminación decimonónica de un cambio extraordinario en donde el universo ya no es rígido, donde lo que nos rodea ya no es estático, sino está en constante evolución en todos los sentidos. Esto lo sabemos muy bien, pero a veces no sabemos leer las consecuencias que tuvo esto. Por ejemplo, hay la idea generalizada, incorrecta, de que las ideas de Darwin fueron rechazadas brutalmente, y eso tampoco es cierto del todo. Y entre lo que se aduce para mostrar que ese rechazo se daba, está la caricatura que publica Punch, que era una gran revista satírica en la Gran Bretaña, en donde aparece Darwin con un cuerpo de chimpancé, pero esta caricatura en realidad era un elogio a Darwin, porque era equivalente a que uno de nosotros aparezca en la serie de los Simpson o en una caricatura de Gisitrino. En realidad se dan ustedes cuenta que es un homenaje, un reconocimiento a la figura pública que un personaje como Darwin es. Hubo otras caricaturas ciertamente menos halagadoras y podemos, si quieren, platicar un poco al respecto, pero este es el tipo de imagen que hemos leído mal cuando tratamos de ver la reacción que hubo a las propuestas sobre la evolución biológica que Darwin publica en El origen de las especies. La otra idea muy extendida, también incorrecta, es que las personas con creencias religiosas rechazan de inmediato la teoría de la evolución, y eso no es cierto. Miren, Darwin era en realidad un publicista muy discreto, muy cuidadoso, pero muy acucioso de su propia obra, y en 1859, antes de que el libro aparezca a la venta, le manda un ejemplar a un clérigo inglés, Charles Kingsley. Era famoso por los water babies, este fenómeno que se hizo muy famoso en Inglaterra, y contesta diciéndole: aunque no he terminado de leer su libro, lo que he visto hasta ahora me ha dejado atónito. Si lo que usted escribe es cierto, tendré que hacer a un lado mucho de aquello en lo que creo. Me parece que hay una nobleza extraordinaria en la posibilidad de un ser supremo que ha creado formas primordiales capaces de desarrollarse por sí mismas y que han intervenido una y otra vez para llenar las lagunas, lo que lo escribió en latín, que él mismo dejó luego de la creación. Es decir, aquí tenemos un clérigo que tenía una fama muy clara, que era una figura muy influyente en la sociedad inglesa, que le está diciendo: yo no veo ninguna contradicción entre los puntos de vista materialistas que usted está proponiendo sobre la evolución y lo que mi religión me está enseñando. Y de hecho, eso rápidamente nos lleva a reconocer algo que en modo alguno demerita el desarrollo de las teorías evolutivas. La
teoría de la evolución solo se pudo haber desarrollado en el contexto cultural de Occidente, donde tenemos una deuda intelectual muy sólida, muy clara, con la visión judeocristiana, con la tradición judeocristiana. ¿Cuál es esta tradición judeocristiana? En primer lugar, Dios no es una entidad caprichosa. Sobre todo, si ustedes ven el Dios del Nuevo Testamento, no es este Dios que de repente decide que se detenga el cielo, que el sol en el cielo, que de repente tumba muros en Jericó, etcétera. Ciertamente hay milagros en el Nuevo Testamento que los judíos no aceptan, más que como una curiosidad literaria, igual que muchos de los que no somos judíos, pero finalmente en el Nuevo Testamento uno lo que ve es que hay una serie de caprichos, pero en términos generales, como Dios no es una entidad caprichosa, podemos conocer y comprender el universo con leyes que definen un orden natural. Y déjenme contar aquí una anécdota muy rápida de una conversación con Octavio Paz justo sobre esto, donde Octavio Paz me contaba que en la India hay una religión en donde las deidades son dementes, en donde los dioses están locos. Ese es un universo donde no hay ni orden ni concierto. Me parece una idea teológica absolutamente radical, me parece una idea absolutamente fascinante. Paz conocía muy bien la cultura hindú, vivió y hizo reflexiones muy profundas sobre la cultura hindú, pero quiero que contrasten esa teología, esa visión cosmogónica de una serie de deidades completamente orates, que es absolutamente fascinante, con el Dios de los judíos y de los cristianos y de los musulmanes, pero sobre todo concentrémonos en la tradición judía cristiana, en donde Dios genera un universo tal que, como luego va a decir en el siglo XII Santo Tomás de Aquino, pueden ver lo que está pasando en el universo. El conocimiento es algo legítimo. Esta es una primera condición. La otra condición que es esencial es que en Occidente tenemos un concepto lineal del tiempo, definido por la creación y el juicio final. Es decir, en Occidente hubo un momento de creación y todos sabemos que va a haber un tiempo al final, y esto me define un tiempo recto, lineal, donde hay historia, donde al haber historia hay acumulación de hechos históricos, y probablemente el mejor contraste que podemos hacer rápidamente es lo que pasa, por ejemplo, en la tradición budista, en donde el actual Dalai Lama, creo que es la reencarnación número 16 o número 14, no me la sé bien, pero allí lo que tenemos es una visión circular del tiempo, absolutamente. O piensen en la tradición mesoamericana, donde tenemos creaciones y destrucciones, creaciones y destrucciones, creaciones y destrucciones, y en este tipo de universo no puedo tener una historia. La teoría de la evolución es una teoría de la historia de la biosfera, y eso solo es posible si yo tengo esta visión lineal del tiempo. Habiendo entendido estas dos cosas, esta idea de un Dios que me genera un universo en donde hay una serie de leyes que no están sujetos a caprichos constantes o a locuras absolutas, y un concepto lineal del tiempo, uno entiende por qué desde un principio, desde que se propone la teoría de la evolución de Darwin, hubo una serie de personajes como Powell, como Lyell, como Asa Gray, como el mismo Wallace, que todos ustedes saben que propone una teoría de evolución, que eran unos anglicanos, presbiterianos. Vamos a ver la lista de evolucionistas religiosos, es enorme, en donde lo que están diciendo no hay ninguna contradicción con mi empeño en conocer la naturaleza, en estudiar la naturaleza, y conciliar esto con mi idea de un Dios creador. Y de hecho, cuando uno hace la lista de algunos europeos y estadounidenses que han sido creyentes muy serios, está por ejemplo Wallace, que era anglicano, Jackson Mivar, que era católico, Henri de Dordolot, que era católico, Barnes, que era anglicano, Fisher, que era anglicano, muy conservador, un anglicano extraordinariamente muy practicante, Graudí, católico, Dobzhansky, que era un ortodoxo, un cristiano ortodoxo extraordinariamente respetuoso de las leyes de la ortodoxia, Leroy, que era católico, Teilhard de Chardin, del que voy a hablar un poco más adelante, que era católico, Woodrow Sewell Bright, y Sam, que eran presbiterianos y católicos. ¿Cómo le hace esta gente para conciliar su visión religiosa con el estudio de la diversidad biológica como producto de un proceso natural, evolutivo? No lo sé, ni me interesa.
Y no me interesa porque creo que finalmente aquí lo que estamos viendo es una separación muy a la francesa entre lo público y lo privado, en donde la gente puede tener convicciones religiosas o de otro tipo estrictamente privadas, y el conflicto interno que puedan tener yo creo que es completamente irrelevante, porque el producto neto de su trabajo como científicos va a ser trabajo de evolución de primera calidad. Entonces, si tienen conflictos, si no pueden dormir en las noches, si tienen el corazón roto, es asunto de ellos, pero evidentemente se dan ustedes cuenta que esto no está afectando de una manera visible, donde se puede ver en la obra de todos ellos sus visiones científicas. También hay que decir que si hiciéramos la lista de científicos no creyentes que han hecho contribuciones enormes al estudio del origen y la evolución de la vida, tendríamos una lista igualmente numerosa. ¿Cómo le hacen estas personas? Tampoco me interesa. Públicamente lo que uno está viendo es que hay una separación entre el ámbito privado y el ámbito público que es absolutamente esencial, y que a ratos nos damos cuenta que se tambalea cuando la gente comete una serie de errores, como tratar de influir en la educación metiendo ideas religiosas y demás. Bueno, la otra cosa que es importante señalar, subrayar, es que al igual que ocurre en todas las religiones, los protestantes heredan y desarrollan rápidamente una tradición intelectual poderosísima que es muy visible entre los anglicanos y los unitarios. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en órdenes católicas como las jesuitas, los de los jesuitas o los dominicos, lo que vemos es una formación intelectual y en aspectos teológicos extraordinariamente sólidos. Como no creo que aquí haya muchos anglicanos y muchos unitarios, por eso lo quise incluir, porque existe el equivalente en las iglesias protestantes. Y hay que decir que la existencia de este tipo de tradiciones intelectuales, que va unido a la reflexión teológica y a una apertura al diálogo, se encuentra en todas las religiones. Se encuentra en judíos, en cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, en musulmanes, en budistas, en taoístas. Está ausente en los grupos fundamentalistas, integristas, que interpretan literalmente los textos sagrados, aunque estas lecturas varían entre los distintos grupos. Un caso muy concreto, en el caso del catolicismo, por ejemplo, lo tenemos con las declaraciones no solo desafortunadas, sino risibles del cardenal, ahora emérito de Guadalajara, que hace unos 3 o 4 años se lanzó muy fuertemente en contra de la enseñanza de la teoría de la evolución, o la vemos, por ejemplo, entre los Kikos, un grupo español integrista que tiene una idea que raya en la caricatura, auténticamente en las interpretaciones teológicas. Pero en términos generales hay que tener presente que en las religiones, en todas las grandes religiones actuales, uno ve esta tradición intelectual y esta tradición muy sólida, a contrapelo de estas visiones populistas, en donde la gente, por ejemplo, en algunas iglesias protestantes se puede ordenar en 2 semanas como clérigo, como reverendo, en línea. Entonces se dan ustedes cuenta que esto contrasta con la seriedad, por ejemplo, con la que un estudiante que quiere ser sacerdote católico tiene que pasar por licenciaturas que son realmente muy duras. Fíjense que estoy hablando de hombres en general, porque eso sí es una falla brutal de prácticamente todas las religiones. Las mujeres están excluidas del ejercicio del sacerdocio, aunque no necesariamente de las tradiciones intelectuales que estoy mencionando. Ahora, una de las primeras cosas que salta a la vista es que la Iglesia Católica nunca se ha pronunciado en contra de la teoría de la evolución. El libro de Darwin nunca entró, como vamos a ver enseguida, a la lista de libros prohibidos. Y en realidad ese fenómeno ha sido estudiado con mucho cuidado por Artigas, José María Artigas, que era la mano derecha de Escrivá y Balaguer, el fundador del Opus Dei, que escribió un libro junto con Tom Glick, un historiador judío, no practicante, pero con una formación judía fuerte, y Rafael Martínez, que no es el Mil Amores, el de la Facultad de Ciencias, sino que es el jefe, es un físico también, y un teólogo, tiene doctorado en física y en teología, es el jefe del departamento de filosofía de la Universidad de la Santa Croce, que es la universidad del Opus Dei en Roma, y es un amigo mío.
Él sabe que estamos en extremos opuestos de una serie de puntos. Yo estoy, por supuesto, a favor del aborto, de la eutanasia, de las bodas gay, de que haya mujeres sacerdotisas, etcétera, etcétera. Él está exactamente en el extremo contrario, pero tenemos una posibilidad de dialogar en términos muy afectuosos, muy respetuosos, y de hecho, cuando yo solicité ir al archivo secreto del Vaticano, él jugó un papel central porque se necesitan una serie de cartas de recomendaciones para poder entrar allí. Entonces creo que esta es una muestra de que puede haber un diálogo a pesar de que uno esté en las antípodas de otros puntos de vista. En un libro espléndido que ellos publican hace unos 6, 7 años, ellos analizan los archivos del Santo Oficio y demuestran que no hay una referencia formal ni a favor ni en contra a la teoría de la evolución y del magisterio, que son un poco como los que definen la ortodoxia dentro de los católicos, y la congregatio, que son un poco como los ministerios. Hay una congregatio para áreas de la salud, para temas teológicos, son como las secretarías de Estado. En los archivos no existe ninguna referencia ni a favor ni en contra de la teoría de la evolución, y lo que es absolutamente esencial es el origen de las especies nunca fue incluido en el índice de libros prohibidos. El Vaticano condenó a Darwin y a su obra. Cuando hace unos años interrogaron al vocero del Vaticano respecto a la posibilidad de que el Vaticano le pidiera perdón a Darwin y lo exonerara públicamente, el vocero del Vaticano, que además vocero de un papa muy conservador, de Juan Pablo II, dijo: el Vaticano no tiene por qué pedir perdón si nunca lo hemos condenado, y tenía razón. ¿Cuál es la explicación que yo encuentro válida de Artigas, Glick y Martínez de este silencio del Vaticano con respecto al darwinismo? Lo que ellos llaman la larga sombra de Galileo. La Iglesia Católica no ha resuelto la condena que hizo de Galileo. La Iglesia Católica ha tenido una actitud absolutamente ambigua, y ese silencio se ha prestado a una serie de denostaciones muy legítimas, históricas, científicas, filosóficas, y el asunto le quemó tanto las manos a la Iglesia Católica que a partir de entonces claramente hay una tendencia para evitar meterse en en cuestiones científicas de una manera abierta, a menos que tengan que ver con áreas de la reproducción como la fecundación in vitro, el aborto o cosas por el estilo. Bueno, el asunto de el no haber visto el haber leído el libro y el haber encontrado que no hay ni la condena a Darwin, que no se olviden que se publica en 1859, una referencia formal, a mí me llamó la atención, y entonces pedí permiso para entrar al archivo secreto del Vaticano. El archivo secreto del Vaticano en italiano se dice el Archivio Segreto del Vaticano, y el nombre secreto a secreto, la traducción es una traducción incorrecta. Secreto no se debe traducir como secreto, sino como secretaría. Ese es el término en realidad. Y el archivo es uno de los grandes acervos de la humanidad, porque tiene documentos que vienen del siglo V de nuestra era, tienen piedras labradas del siglo V que están en resguardo, tiene las cartas, los comunicados donde se ve la separación entre la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla y en Roma, tiene las cartas entre Julio II y Miguel Ángel, tiene los documentos de condena de reforma. Es un tesoro absolutamente invaluable. No está completo porque cuando la invasión de Napoleón I a Italia se llevó el archivo a París, cuando Napoleón cae el archivo regresa de nuevo a Roma, y carromatos enteros se perdieron en el camino, y hay partes del archivo que nadie entiende cómo fueron a dar, por ejemplo, a Irlanda. Entonces no es un archivo en el que faltan piezas, pero faltan épocas completas, pero un archivo que está absolutamente abierto al público, con 3 condiciones que ustedes van a entender de inmediato. 1, la persona que solicita entrar al archivo tiene que tener un proyecto de investigación perfectamente claro, al menos para los que somos seculares, o laicos, no somos creyentes o no somos parte de la Iglesia, al menos de la Iglesia Católica, y uno tiene que llegar con un proyecto definido, porque no se vale ir a ver qué me encuentro. Una vez que está uno allí puede examinar a ver qué me encuentro, pero como tal no puede
sino decir, pues voy a ver el archivo. En segundo lugar, uno tiene que estar adscrito a una institución de investigación educativa y uno tiene que tener el grado de doctor, o el italiano dottore, que es claramente, que no es exactamente doctor, no está mal, pero no es exactamente el PhD, digamos, gringo o inglés, ¿no? Y en tercer lugar tiene que tener entrevistas y cartas de recomendación de gentes que de alguna manera puedan avalar la seriedad del investigador. Yo creo que esto es perfectamente legítimo, porque si alguien va a tener en sus manos las cartas de Julio II a Miguel Ángel, ustedes comprenden que más vale garantizar que está perfectamente protegido. Yo tuve cartas por conexiones familiares, conozco a gente de la curia, y estoy obligado a decir que me ayudaron mucho. Rafael Martínez me dio unas cartas espléndidas. Tengo amigos en el Seminario Conciliar de México en Tlalpan, cada año me invitan un par de veces a dar conferencias sobre origen y evolución de la vida, a lo que son sacerdotes en preparación. Entran como 40 cada año, terminan como 2 o 3, que ahí uno dice, es peor que las estadísticas que CONACYT se lo garantizo. No, es mi ilusión personal es pensar que yo contribuyo a la deserción. Pero creo que es wishful thinking más que otra cosa. Y entonces uno pasa por una o dos entrevistas para entrar al Vaticano. Todo esto se los cuento porque les muestra la seriedad de la institución. Yo pasé por 3 entrevistas, la primera donde expliqué mi proyecto y demás, pasé sin problema, pasé una segunda entrevista donde ya entré en detalle y dije que a mí lo que me interesaba averiguar es cuál había sido la reacción de la Iglesia Católica y del Papa en particular cuando se publica El origen de las especies, porque en 1859 el Papa reinante, y subrayo el término de reinante porque no se olviden que el Vaticano es una monarquía absoluta, el Papa reinante era Pío IX, que era un Papa profundamente reaccionario, profundamente antisemita, que excomulga a toda la generación de la Reforma en México, para dolor de Benito Juárez, Melchor Ocampo, que eran, su inmensa mayoría, excepto don Guillermo Prieto, eran creyentes muy sólidos, y al mismo tiempo es un papa que se pone del lado de Maximiliano y luego lo abandona. Entonces era un papa muy conflictivo, extraordinariamente conservador, que es el que promueve la idea de la infalibilidad papal. El papa, cuando habla como papa, no se equivoca porque el Espíritu Santo está hablando a través de él. Y entonces, ¿por qué el Vaticano se queda callado en estas condiciones? La última entrevista fue una introducción espléndida a los secretos del Vaticano, porque tuve que hablar con el encargado del Vaticano, un cardenal, Silvio Pagano, que cuando entré dijo, lo primero que me dijo, usted comprende que con mi apellido nunca voy a llegar a ser papa. Para mí fue un reflejo de la atmósfera en el Vaticano, que es infinitamente más flexible en algunas áreas, con algunos personajes, de lo que uno se imagina. Cuando uno entra al archivo secreto del Vaticano, lo único a lo que no tiene acceso, uno puede decir, quiero que me copien esto en lugar de fotocopiarlo. Por razones obvias, no se pueden maltratar los documentos. Me encontré con que el único que había estado allí antes que yo de México era Christopher Domínguez, un escritor asociado a Letras Libres, que escribió un libro sobre Fray Servando Teresa de Mier. Le piden a uno que deje la tarjetita de visita, y lo único que pide el archivo secreto del Vaticano a cambio de dejar consultarlo es que cuando uno cite cosas que vienen del archivo secreto, se cite al archivo secreto. Si se publica algo sobre el archivo secreto, uno tiene que decir, esto se hizo estando estudiando los documentos que están aquí resguardados. Se dan cuenta que es una institución académica. Es una institución absolutamente académica, donde lo único que uno echa en falta son mujeres. Pero eso es también muy natural en el Vaticano, que es una estructura absolutamente sexista, ¿no? En ese sentido. Bueno, entré y una vez adentro descubrí que hay una parte que es absolutamente intocable, que es lo que se llama el testamento secreto de los papas.
Está toda la correspondencia papal perfectamente organizada, todos los documentos que emite cada papa perfectamente organizados, y el primer folio del papado de cada pontífice que entra comienza con la descripción de los funerales del papa anterior. O sea, se nos da cuenta la continuidad histórica tan extraordinaria que hay. Lo único que uno no puede visitar puede examinar es lo que se llama el testamento secreto del Vaticano, del Papa, que no se corresponda. No sé si son cuestiones lógicas, no sé si son cuestiones familiares, tampoco me interesaba mucho ver eso, pero la correspondencia es extraordinariamente ilustrativa, como van a ver enseguida, porque una de las primeras cosas que me di cuenta, que descubrí a la semana de estar revisando, todas las mañanas puede ir uno, y de pasada puede ir uno a la farmacia del Vaticano, al súper del Vaticano, a la tienda del Vaticano, que tiene descuentos bastante sustanciales. La mantequilla del Vaticano, que es buenísima, viene de Castel Gandolfo y cosas por el estilo, ¿no? Bien, lo primero que descubrí fue que efectivamente Pío IX, cuyo título formal era Su Santidad Pío IX, Rey de Roma, esto es antes de que se dé la integración de la República como tal, el Papa nunca condena ex cátedra a Darwin. Es decir, efectivamente el Papa nunca, como Papa, dotado del don de la infalibilidad, nunca habló en contra de Darwin. Pero, buen diplomático, lo que hizo al mismo tiempo fue, como pueden ver en esta carta que me encontré allí, le da el premio de la Orden de San Silvestre en grado máximo, que es el mayor premio, la mayor distinción que un católico no miembro de la jerarquía puede recibir. Le dieron la Orden de San Silvestre en grado de collar de oro, espuelas de oro, espada de oro, por sus obras en contra de Darwin. Entonces hubo este juego que mantuvo muy claramente Pío IX, en donde como rey de Roma premiaba a los antidarwinistas, porque detestaba el darwinismo de una manera profunda, pero al mismo tiempo como Papa mantuvo claramente esta distancia de la condena teológica o política formal para evitar, con esto, romper esta tradición que ha protegido a la Iglesia de no meterse en asuntos científicos después del desastre de Galileo. Entonces, claramente aquí hay toda una beta que está por explorarse, que es absolutamente fascinante, porque estamos hablando de una época en que la Iglesia Católica en su conjunto era profundamente reaccionaria. Y uno de los mejores ejemplos de eso es una revista que se llama La Civilización Católica, que era visto como el vocero del Vaticano y de Pío IX, en donde los jesuitas fueron los detractores más severos del darwinismo. Hubo muchos teólogos y miembros de la jerarquía de la curia romana, se encuentra uno sin ninguna dificultad los documentos, que decían, bueno, la evolución pues es como la embriología o es como la microbiología, es una parte de las ciencias de la vida, no la veían como la teoría central que podía amenazar la estructura de la teología al respecto, ¿no? De la teología de la creación. Pero los jesuitas fueron extraordinariamente virulentos en contra de la teoría de la evolución, cosa que es muy sorprendente. Pero aquí lo siguiente que viene es el cambio que se da cuando muere Pío IX y sube León XIII al papado, sube León XIII al trono del Vaticano. León XIII lo primero que hace es modifica la relación ante las ciencias naturales. Él publica una encíclica, ya ven que las encíclicas son parte del dogma católico, ¿no? El Papa da su opinión, es una opinión que los creyentes tienen que seguir, la encíclica Eterno Patris, y es una encíclica donde él dice explícitamente que tiene uno que volver a la teoría escolástica de San Agustín y de Santo Tomás sobre la coexistencia de las ciencias y la religión, y dice que es su obligación, siglo XIX, es obligación de todo católico aprender ciencias naturales para entender al mundo. Esto es absolutamente extraordinario.
Era un papa que evidentemente estaba adaptando el Vaticano a los nuevos tiempos. Era un papa, por ejemplo, que en esta encíclica lo que él dice, tiene que haber un diálogo entre la Iglesia Católica y el mundo moderno, y se lleva extraordinariamente bien, reabre relaciones de una enorme cordialidad con la República Francesa, que acababa de volver laica a la educación. Entonces se dan cuenta que hay una diferencia enorme con León XIII, pero además les conté todo esto de la correspondencia con toda intención. Yo me puse a leer toda la correspondencia disponible, tuve 2 meses para hacerlo todos los días, toda la correspondencia disponible desde Pío IX hasta Juan Pablo II no lo pude leer porque todavía estaba vivo, y eso no, el archivo no está, creo que ya se abrió, no estoy muy seguro, pero es absolutamente fascinante ver la diferencia entre Pío IX y León XIII, y se las voy a describir así tal cual. La correspondencia que recibía Pío IX o que mandaba él era de su excelencia la emperatriz de Brasil, de su serena majestad el zar de todas las Rusias, de su Her Royal Highness the Duchess of Cambridge, ¿no? Todo era un diálogo entre gente de la nobleza o de poder. La correspondencia de León XIII es absolutamente conmovedora porque es de el Sindicato de Lavanderas de Roma, de la Asociación de Pastores de Lacio. O sea, uno ve un desdén de León XIII, que venía de una familia de condes, pero arruinados básicamente. Uno ve un desdén por la vieja aristocracia, que es una de las fuerzas más conservadoras en la sociedad italiana hasta la fecha, y una apertura de veras al mundo real, al mundo de los obreros, al mundo de los campesinos, y esto coincide plenamente con una estrategia del Vaticano en donde ante el avance del marxismo, ante el avance de los sindicatos, ante el avance de los anarquistas, se dan cuenta que tienen que ofrecer una alternativa que finalmente les permita mantener un cierto control de los movimientos sociales. Pero la apertura es absolutamente conmovedora porque uno se da cuenta cosas de veras. Cuando el Papa está muy enfermo, un grupo de pastores, de artesanos de la Toscana le manda quesos para ayudarle a que se nutra. Eso era totalmente distinto a este diálogo cortesano entre aristócratas de Pío IX y el resto de la sociedad, ¿no? Lo que hace en realidad León XIII al decidirse abrir el Vaticano a eso es cambiar de una manera brutal la manera en que la Iglesia se relaciona con los demás. En 1893 León XIII publica la que llama la encíclica bíblica Providentissimus Deus, que quiere decir Dios el que me da, Dios el generoso, se podría traducir así, en donde, fíjense en esto, reafirma la regla de interpretación de San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, que afirma que, fíjense, la interpretación de un texto sagrado debe ser literal, a menos que la razón o la necesidad nos convenza de que esa no era la intención original. Es decir, algunos textos sagrados son evidentemente metafóricos. El Génesis, en contraste con, por ejemplo, los creacionistas estadounidenses que están diciendo el mundo fue creado en 7 días. Entonces, se dan ustedes cuenta que aquí hay una diferencia brutal. Este Papa, de hecho, es el que funda el Instituto Arqueológico del Vaticano para estudiar los restos arqueológicos de Palestina, de Israel, para ver las evidencias del mundo en el que vivió Jesucristo, si es que hubo Jesucristo, te lo digo yo, no lo decía el Vaticano, donde anduvieron los apóstoles, si hubo apóstoles, etcétera, ¿no? Y luego en 1902 crea la Comisión Bíblica Pontificia, que publica en 1909 una serie de decretos sobre la interpretación del Génesis en torno al origen del hombre. El tema deja de ser prohibido y grandes teólogos, grandes pensadores, a lo mejor uno no coincide con sus puntos de vista, pero gente de una enorme seriedad se ponen a ver cómo conciliar el origen de
la evolución biológica con lo que está diciendo la Biblia. Y esto se va a reflejar de inmediato en la actitud de los jesuitas, porque los jesuitas, como ustedes saben, le deben lealtad absoluta, obediencia absoluta al Vaticano, pero no a los gobernantes, que fue una manera de mantenerse al margen, por ejemplo, de la corona española, de la corona brasileña, y Carlos III los expulsa de España y de los territorios de la española en América, ¿no? Realmente se mantenían al margen de ese poder político, pero eso se refleja muy claramente en la actitud de los jesuitas ante la teoría de la evolución, con este cambio que hay en el papado, y en particular se nota mucho con un biólogo jesuita austriaco, Erich Wassmann, que pasa a ser un crítico brutal de la evolución, a tal grado que en 1891, cuando él estudia las sociedades de insectos, las abejas, los termites, las hormigas, rechaza en forma explícita las ideas evolutivas, pero se pone a leer a Darwin con muchísimo cuidado. Finalmente la formación de los jesuitas es de una solidez en promedio, hay de todo, pero es una formación extraordinariamente sólida, y pocos años más tarde afirma que la teoría de la evolución es indispensable para explicar adecuadamente los fenómenos de mirmicofilia y termitofilia. Es decir, se convierte en un gran difusor de las ideas del darwinismo en el seno de la Iglesia Católica en Austria, donde la corona de los Habsburgo había mantenido una rigidez teológica absolutamente enorme. El gran detractor o el gran problema que tuvo Wassmann fue que se convierte en el crítico más acérrimo de Haeckel, que originalmente había sido un creyente muy sólido, pero que a la muerte de su primera esposa tiene una crisis religiosa brutal y se convierte en un ateo militante. Se convierte en un ateo militante tan fuerte. Haeckel, como saben, es el principal difusor del darwinismo en el siglo XIX y una de las figuras tutelares de don Alfonso Herrera, que es quien introduce el darwinismo finalmente a México en una forma muy sólida. Haeckel se convierte en un crítico tan acérrimo, tan fuerte de la Iglesia Católica, que cuando se organizó en 1909 el primer congreso monista Roma, el Papa dijo, le invitaron, y el Papa dijo: si viene Haeckel, yo me voy. Haeckel fue, el Papa no se fue, y el Congreso nombró a Haeckel el primer antipapa. Había debates absolutamente maravillosos. Deciden levantar una estatua para Giordano Bruno, que fue, como ustedes saben, quemado en Roma, y el primero que dio dinero fue Haeckel en forma pública para que los periódicos lo vieran. Entonces era una situación polarizada absolutamente maravillosa, donde claramente mis simpatías están del lado de Haeckel, pero Wassmann hacía un intento muy serio por acercarse a él, y Haeckel siempre lo desdeñó. Hablaba de la conspiración jesuítica y la conspiración de las sotanas negras y estos que quieren apropiarse de la teoría de la evolución, de una manera tal que cerró toda posibilidad de diálogo, lo cual personalmente creo que fue una pérdida, pero ni remedio, ¿no? Bueno, Haeckel desdeña a Wassmann, pero Wassmann persistía una y otra vez en acercarse a él, y escribe un libro que básicamente se llama Elementos de la teoría de la evolución, qué sé yo, y en donde dice que no hay ningún problema para aceptar la teoría de la evolución, que la vida orgánica no siempre ha existido en el planeta, y que la única manera de entender el origen de la vida es conociendo que los primeros seres vivos son resultado de una creación divina. Wassmann va a sentar así las bases de lo que va a ser una tradición jesuítica extraordinariamente fuerte, que vamos a ver enseguida, que tiene efectos notables. Aquí ven ustedes el libro de Gemelli, un jesuita italiano, de Pujula, un jesuita catalán, de Maumuz, un jesuita belga, y de Juan Antonio de Laburu, un jesuita vasco que trabajó en Uruguay. Todos estos libros son elementos de difusión de la teoría científica de la evolución, absolutamente. Son libros intachables en donde al leerlos uno no puede encontrar más que una crítica, y es que los jesuitas van a rechazar
este es otro libro publicado en épocas de Franco, aceptando la teoría de la evolución, lo cual no era nada trivial. Se puede afirmar que durante este periodo los teólogos jesuitas de principios del siglo XX a 1930 más o menos, se niegan a abandonar un origen divino para el origen del universo, para el origen de la vida, para el hombre y para el origen gestacional de los humanos, es decir, la llegada del alma al cigoto. Estos van a crear el fundamento teológico para que el Vaticano más adelante diga que no puede ir a favor del aborto, porque formalmente para ellos un humano empieza desde el momento mismo de la concepción, pero al mismo tiempo ellos explican el origen del universo como un resultado de creación divina, el origen de la vida como la chispa divina que anima la sopa primitiva. No tienen ningún problema con la sopa primitiva. Aceptan la idea de síntesis abítica de compuestos orgánicos, aceptan la idea de coacervado, aceptan ahora la idea del RNA, pero para ellos es un Dios creador el que está atrás de esto, y mientras no generen un obstáculo para los que sí creemos en que el RNA surge de manera natural, ¿cuál es el problema? Y mantienen además un diálogo permanente, absoluto, con quienes estamos estudiando distintos aspectos de estos problemas que he listado. Pero, otra vez, la tradición teísta, en donde ellos dicen Dios hizo al universo de esta manera, genera una serie de leyes, se da el proceso de evolución y no hay ningún problema. Junto con dos amigos, también en Valencia, nos metimos a estudiar con mucho cuidado los textos de los jesuitas, porque hay un personaje que todos, creyentes o no, hemos oído mencionar, que es absolutamente fascinante: Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, que era un paleontólogo jesuita, que se convierte en un defensor extraordinario, acérrimo del darwinismo, que publica una serie de obras y que siempre ha sido visto como un evento o una personalidad aislada en el mundo del cristianismo y en particular de los católicos. Teilhard de Chardin tuvo una vida muy complicada, a menudo hemos malinterpretado muchos eventos de su obra, pero para Jesús Catalá, para Juli Peretú y para mí, de repente nos dimos cuenta que Teilhard de Chardin no es una personalidad aislada, sino que es la consecuencia natural de esta tradición de jesuitas tan sólida que va a culminar en él como uno de los grandes teóricos de la evolución, con una visión teleológica que para un biólogo es difícil aceptar. O sea, para Teilhard de Chardin hay el famoso punto omega, que toda la evolución va en esa dirección. Los biólogos creemos que uno de los grandes descubrimientos de la teoría de la evolución de Darwin es que no hay un fin prefijado de la evolución, pero ciertamente la obra que Teilhard de Chardin hizo extraordinaria, porque sensibiliza enormemente no solo a la Grey, no solo a los creyentes, sino a la jerarquía del Vaticano hacia la teoría de la evolución. Con esto en mente, yo dije, quiero consultar el archivo de los jesuitas en el Colegio de San Ignacio en Roma, y allí sí, como Don Quijote, me topé con la iglesia Sancho, ¿no? Porque amigos cardenales, amigos de la jerarquía jesuita, laicos muy poderosos en México, en España, buscaron ayudarme, y el archivo de los jesuitas está absolutamente cerrado a todo mundo. ¿Por qué? Yo supongo que porque debe haber una serie de conflictos teológicos que están más allá de los que una persona como yo puede entender, que debe haber tocado puntos muy difíciles del dogma católico, y que son los propios jesuitas los que se encargarán de ir filtrando esto y eventualmente publicarlo. Lo que sí les puedo decir, un amigo cercanísimo de mi familia, George Coyne, un jesuita estadounidense que fue director del Observatorio Vaticano, el Observatorio Astronómico, la Espécula Vaticana, el espejo del Vaticano es la traducción, un personaje muy poderoso en los jesuitas, buscó ayudarme tanto como pudo y fue absolutamente imposible. Pero George Coyne me contó una anécdota cuando él estaba estudiando para sacerdote, fue cuando el Vaticano prohíbe las obras de Teilhard de Chardin, y los mexicanos entendemos esto perfectamente bien. Los llama el prior de ese convento, de esa congregación, a todos los estudiantes,
y les dice, ustedes saben que el Vaticano ha prohibido que enseñemos, que lean, que discutan las obras de Teilhard de Chardin, y los estudiantes se sentían desolados porque en la teología era equivalente a que no dejáramos a un estudiante de biología leer los artículos de Watson y Crick, digamos, ¿no? Algo equivalente. Y todos dijeron, sí, nos sentimos tristes, desolados, y entonces el prior dijo, bueno, pues en función de eso he retirado todos los libros de Teilhard de Chardin de la biblioteca, los he puesto en esta canasta y tengo una cita, nos vemos al rato. Que es lo que cualquier mexicano haría, lo que los jesuitas hacen, y claro, todos devoraron los libros de Teilhard de Chardin a pesar de la prohibición. Esa es una actitud muy jesuita. Bueno, las cosas, el Vaticano se fue abriendo de una manera excepcional, y en 1950 el Papa Pío XII publica El género humano, una encíclica Humani Generis, y explícitamente dice, la Iglesia no prohíbe que la teoría de la evolución que trata del cuerpo humano, noten aquí la distinción, como resultado de otras formas de vida preexistentes, sea investigada y discutida por los expertos en la medida en que lo permite el estado actual de las ciencias humanas y de la teología sagrada. Es decir, para Pío XII es legítimo que un antropólogo busque huesos de los antecesores de los humanos, y lo único que queda perfectamente claro, se dan aquí, es que no se puede investigar del alma, porque eso está reservado a los teólogos. Pero de ahí en fuera los católicos reciben de alguna manera, si lo quieren ver así, el permiso que no necesitaban para estar investigando el origen del hombre, el origen evolutivo del hombre, y de hecho, algunas de las consecuencias de esta encíclica fueron realmente sorprendentes. Esto ha sido discutido por don Juan Comas, un antropólogo absolutamente extraordinario, mexicano, exiliado español durante la guerra, que fue investigador de la UNAM, un personaje absolutamente maravilloso desde todos los puntos de vista, y él cita él analiza este problema y cita a Ewing, un sacerdote jesuita de ¿cómo se llama la Universidad de Jesuita de Estados Unidos? No, en Georgetown están metidos hasta en las clases de teología de la liberación, eso las dan ellos, pero me voy a acordar hay una universidad que no en modo alguno está cerrada a los no creyentes, pero dicen, una cosa fundamental para esta actitud, la de la Iglesia Católica frente a la evolución, es el hecho de que no hay una doctrina oficialmente proclamada por la Iglesia Católica que esté en contradicción con la teoría de la evolución del cuerpo humano. Es decir, no hay ninguna dificultad para que la gente acepte que los humanos somos resultados de la evolución. Y por ejemplo, en 1956, en un vasco, Andarube, con la colaboración de Juan Azpeitia, publica en la Universidad Pontificia de Comillas, que ahora está básicamente dominada por el Opus Dei, el libro Hacia el origen del hombre, en donde a pesar de sus dudas admite que somos resultado de un proceso evolutivo. El libro se publica con las licencias eclesiásticas Imprimatur Potes, Nil Obstat, el Imprimatur, o sea, con toda la autorización de la jerarquía católica. Entonces se dan cuenta que se empieza a dar un cambio muy fuerte ya en los años 50, y lo que es fascinante y a mí me resulta absolutamente incomprensible es ver cómo se estuvo dando el conflicto con Teilhard de Chardin. Miren, León XIII publica la encíclica El Padre Eterno, en donde dice hay que acercarnos a las ciencias naturales. Pío XII en 1950 publica la encíclica Humani Generis. Incidentalmente, yo soy el único mexicano que se ha soplado todas las encíclicas, sufrí como no tiene idea hasta que descubrí que están en la red, en español, en inglés, pero bueno, porque el latín no es fácil leerlo. Juan 23 no dice explícitamente nada, y voy a volver a esto en un segundo, sobre la evolución biológica, pero es el gran promotor del Concilio Vaticano II, que como todos sabemos abre las puertas, es una ráfaga de aire fresco hacia la teología católica, abre las puertas a muchas discusiones muy innovadoras sobre el Vaticano y la teología de la liberación, la apertura hacia las variantes del catolicismo en el África, en Latinoamérica, en Asia, son resultado de este concilio. Y Juan Pablo II en 1996 dice, con el asesoramiento de la Academia Pontificia, que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Bien,
¿Qué estaba pasando al mismo tiempo con Teilhard de Chardin? Miren, en 1926 los superiores le prohíben hacer labor docente porque lo encuentran peligroso. En 1947 se le prohíbe escribir o enseñar sobre temas filosóficos, no biológicos y no teológicos. Son estas sutilezas del lenguaje eclesiástico que son un poco difíciles de entender para otros. En 1955 se le prohíbe asistir al Congreso Internacional de Paleontología. En 1958 se prohíben sus obras en bibliotecas de escuelas católicas, así como la venta y traducción de sus libros. En 1962, el Santo Oficio afirma que su obra está llena de ambigüedades y errores que ofenden a la doctrina católica y por ello se debe proteger a las mentes jóvenes del peligro que representan. Cosa que nos puede parecer extrañísimo, pero a mí lo que en realidad me parece más extraño es que algunas de estas prohibiciones se daban cuando la Iglesia se estaba abriendo a la teoría de la evolución o cuando papas como Juan XXIII estaban abriendo el Vaticano a los tiempos modernos. Yo me sospecho, pero es una sospecha que está basada más en la intuición que en algo distinto, que seguramente Teilhard de Chardin tocó algunos temas del dogma central, que pueden ser la virginidad de María, la naturaleza de Cristo, el fenómeno de la reencarnación, todo este tipo de asuntos que para un teólogo, para un creyente pueden ser muy serios y que entonces el Vaticano reacciona de esta forma. Pero aún así hay confusiones sobre la reacción del Vaticano hacia Teilhard de Chardin. Por ejemplo, siempre se cita que en esta época, cuando mandan a Teilhard de Chardin a China, lo mandan exiliado, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto porque después de Roma, el sitio favorito de los jesuitas siempre fue China, desde que en el siglo XVI llega un jesuita que aprendía lenguas distintas cada 2 semanas, una cosa así, llega a China, se convierte en el maestro de los hijos de la aristocracia china, nunca lo recibe el emperador, pero tiene una influencia tan grande que representa al gobierno chino, al gobierno del emperador, ante el gobierno ruso cuando se firman los primeros acuerdos que definen los territorios entre ambos imperios. Y la influencia china, la influencia jesuítica en China fue tan fuerte que cuando la revolución cultural, Mao Zedong ordenó que no se tocaran en las escuelas y observatorios, el observatorio de Pekín, creados por los jesuitas. Entonces, enviar a Teilhard de Chardin a China no era necesariamente un exilio, era alejarlo de lo que estaba pasando en Occidente, pero hay otras sutilezas que insisto, como esta relación con Juan XXIII que lo prohíbe, acepta que esté marginado, que me cuesta trabajo entender. Ahora, Juan XXIII cita, convoca al Concilio Vaticano II. Como ya he dicho, este es uno de los grandes parteaguas en la historia del catolicismo, pero yo me puse a leer todas las actas del Concilio Vaticano II y hay una palabra que salta a la vista de inmediato por su omisión: ciencia. El Vaticano, la Iglesia Romana perdió allí el gran momento para acercarse al mundo de la ciencia, porque claro, estaba tan ocupada de problemas de jerarquía, concentraciones de poder, con problemas políticos, problemas teológicos, etcétera, que yo creo que hay que leer el Concilio Vaticano II como la gran oportunidad que fue perdida por la Iglesia Católica para plenamente incorporarse en ese momento al desarrollo de las ciencias modernas. Bueno, y ahora, ¿cuál es la situación en México? Y los mexicanos de verdad que somos muy especiales en muchos sentidos. Miren, los mexicanos tenemos una poderosísima herencia de la Ilustración. No nos olvidemos que la libertad de México como nación con la guerra de independencia es el resultado de la lectura de Diderot, de D'Alembert, de Voltaire, de todos los grandes enciclopedistas. Y en primer lugar, la Ilustración como fenómeno cultural europeo que se genera en Francia, que se extiende muy rápidamente a Holanda, Alemania, etcétera. La Ilustración separa los valores divinos de la autoridad de los representantes de Dios en la tierra. Es decir, el representante de Dios, la Iglesia, tiene autoridad teológica, pero no tiene una autoridad terrenal.
Uno lee a Voltaire y es perfectamente claro esta actitud, ¿no? En segundo lugar, fomenta y desarrolla la visión teísta de la naturaleza. No hay un solo enciclopedista que se declare formalmente ateo o no creyente. Ellos dicen, Dios hizo el mundo así, y luego viene la explicación, por ejemplo, de Lamarck, que no se olviden que era de la enciclopedia, de Lamarck sobre el proceso de evolución. En tercer lugar, la Ilustración desarrolla una visión secular y evolutiva de la naturaleza y de la sociedad. Finalmente, la Revolución Francesa tiene su sustento teórico, ideológico, formal en la obra de Evolución, y los mexicanos somos productos de la Ilustración, en realidad. El cura Hidalgo fue acusado de, no se olviden, de afrancesado, porque leía a los miembros de la Ilustración. No se olviden, por ejemplo, que doña Leona Vicario, la esposa de don Andrés Quintana Roo, andaba a salto de mata y traía los libros de Buffon porque los estaba traduciendo al español. O sea, aparte que estaba metida en la guerra de independencia, aparte que estaba casada con don Andrés Quintana Roo, que debe haberle costado bastante, aparte de que andaba huyendo de los realistas, traía los libros para estarlos traduciendo, y los manuscritos los tenía el abuelo de Alonso. Así es. Bien, ahora, ¿cuándo llega el darwinismo a México? Fíjense qué momento tan excepcional. El darwinismo llega a México en el siglo XIX, después de las guerras de reforma. En un momento histórico en que la Iglesia Católica es la gran derrotada en la historia mexicana, y el darwinismo empieza a ser promovido por José María Velasco, el pintor, por don Ignacio Ramírez, el nigromante, por Vicente Riva Palacio, uno de los positivistas, uno de los héroes de la Reforma, detractor después de don Porfirio Díaz, y por Alfredo Douget en Guanajuato. Él venía de Francia. Pero se dan ustedes cuenta que los grandes nombres que asociamos a la Reforma, a la derrota del imperio de Maximiliano, a la derrota de la Iglesia Católica, son los mismos que empiezan a promover el darwinismo. Yo tengo la impresión de que entre la biblioteca de Maximiliano tienen que haber venido las obras de Darwin, porque Maximiliano era un naturalista muy acucioso. Un día antes de que lo fusilen en Querétaro, estaba describiendo una cucaracha que se metió a su celda y hace una diagnosis taxonómica perfectamente nueva y dice: esto es una especie no descrita previamente. Era un naturalista muy bien educado, extraordinariamente ilustrado en ese sentido, pero el punto es que el darwinismo se empieza a difundir y llega a México cuando estamos en una condición en que los liberales han ganado el país y empiezan a generar instituciones educativas, sociedades de discusión, etcétera, luego de la derrota de los conservadores. El otro punto es que en el caso mexicano, efectivamente es cierto que la cultura es mayoritariamente católica, pero las viejas religiones no murieron del todo. Lo que produce una visión sincrética del catolicismo que a menudo se aleja o va incluso en contra de los dictados teológicos de Roma. Es decir, el catolicismo del mexicano, el catolicismo de la mexicana, es un catolicismo pagano, un poco parecido a la de los, por ejemplo, los sicilianos o los andaluces, que le echan piropos a la Virgen María, y totalmente distinto al catolicismo alemán o al catolicismo vasco, por ejemplo, ¿no? Es un catolicismo sincrético con fenómenos tales como el que, si ustedes le preguntan a un mexicano promedio, al taxista, a un estudiante de doctorado, a una cocinera, lo que sea, si son católicos y si creen en Dios, la respuesta existe en las estadísticas claramente, va a decir: sí, creo en Dios y en la Virgencita de Guadalupe. Ese dualismo que nos produce una cierta hilaridad, ese dualismo implica una visión de la divinidad que reconoce los dos géneros. Y don Miguel León Portilla cuenta cómo eso es típico de las religiones mesoamericanas. En el mundo mesoamericano, ninguna deidad era totalmente masculina o completamente femenina. Cada deidad mesoamericana tenía los dos géneros, era el señor de la tierra, la señora de la tierra al mismo tiempo. La Virgen de Guadalupe, todos conocemos que al margen de
la fe que le pueda tener la gente en México, todos reconocemos que en su genealogía está la diosa Tonantzin. Todos reconocemos en la religión, en las capillas abiertas, por ejemplo, que es un invento de los misioneros, de los evangelizadores. En México todos reconocemos la aceptación de los ritos mesoamericanos prehispánicos, porque los indígenas no estaban acostumbrados a entrar a un templo, se adoraban a los dioses al aire libre. Y rápidamente los evangelizadores dicen, bueno, pues hacemos capillas al aire libre. Ya está. Atrás de ese sincretismo, lo que hay, se dan cuenta, es un dogma menos rígido que va a caracterizar a la religión cristiana, más flexible de lo que pasa en otros países. A Roma no le hace ninguna gracia, pero mejor eso a nada. Claramente, ¿no? Claramente. En segundo lugar, los evangelizadores, ¿sí? Fray Junípero Serra, Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, el padre Vitoria, cuando uno ve lo que están haciendo, en realidad llegan armados de una tradición intelectual y renacentista, en donde se deja ver la influencia renovadora de la Reforma. Cuando se da la evangelización en México, la Reforma protestante ya ocurrió en Europa, el catolicismo reacciona de muchas maneras, con el arte de la contrarreforma, por ejemplo, con el Concilio de Trento, pero también con una visión de involucramiento con la sociedad que se manifiesta, por ejemplo, no conozco el caso de San Luis Potosí, pero en Michoacán es muy visible, en el ordenamiento del Estado en distintas, por Tabasco, en distintas regiones que están produciendo distintas cosas. Eso es la utopía de Tomás Moro llevado a la práctica directamente. Algo que a Roma le preocupaba mucho porque no iba plenamente con lo que la ortodoxia estaba diciendo. Es cierto que en México tuvimos Inquisición, pero tuvo menos poder del que el imaginario popular le asigna. No se olviden que en México se los pongo al revés, hubo más muertos en Estados Unidos durante las cacerías de brujas de Salem en 3 años que en 400 años de Inquisición en México. En modo alguno estoy defendiendo la Inquisición, en modo alguno. De hecho, hubo un araujo que fue quemado por la Inquisición por prácticas judaizantes, entonces no me hace mucha gracia. Pero en modo alguno, la Inquisición tuvo ese poder absoluto que pretendemos que ejercía, y durante la colonia la censura teológica promovida por la colonia fue mucho menos poderosa. Por eso el cura Hidalgo o Morelos leían a Voltaire. Estaban prohibidísimos los autores de la Ilustración, pero estaban en todas las bibliotecas de los curas, estaban en el colegio de San Nicolás en el colegio Nicolai de San Nicolás de Hidalgo. Por eso doña Leona Vicario traía los libros de Buffon, porque la mar estaba en las bibliotecas del cura Hidalgo. O sea, se dan ustedes cuenta que había menos censura, porque se lo puede imaginar uno a los inspectores de la Inquisición revisando los cargamentos de libros que llegaban, y seguramente algún marinero metiendo la Philosophie Zoologique abajo del hombro, ¿no? Ahí hay una serie de exageraciones que hay que tener presentes. Se genera todo el movimiento ideológico de la independencia, entre otras cosas, por la lectura de las obras de la Ilustración que llegan a México y se difunden y se leen y se discuten abiertamente sin problema. En México es cierto que la cultura es mayoritariamente católica, pero a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra y en los Estados Unidos, en la Universidad Mexicana durante la colonia y durante la época republicana no era necesario estar ordenado para impartir clases. Darwin y el abuelo de Darwin, el padre de Darwin, fueron a estudiar a Edimburgo porque allí los maestros no eran sacerdotes, no estaban ordenados. En México, cuando se funda la universidad al día siguiente de la conquista, las únicas condiciones que se le piden al rector es que sea mayor de 18 años, que tenga el grado de bachiller o más y que no se dedique a ser torero. Explícitamente. Los reglamentos son absolutamente... cosa que les hubiera servido a más de un rector, pero en fin, ¿no? Luego, entre los padres de la patria destacan muchos sacerdotes ilustrados, a quienes luego la Inquisición va a acusar de seguidores de los enciclopedistas y la Ilustración. Es decir, hay este elemento de
teísmo y de secularismo, de laicismo que está metido incluso en los sacerdotes mismos. En México, al igual que en España y en Italia, no lo puedo no desdeñar, la lucha por un Estado laico ha significado en esencia un enfrentamiento con la Iglesia Católica. Eso es perfectamente claro y lo vimos de una manera patética y risible, por ejemplo, durante los gobiernos de Fox o de Calderón y en otras pocas, en fin. Bueno, las leyes de reforma van configurando, no nos olvidemos, al laicismo como un componente esencial del pacto social en la construcción de la nación. La gente puede ser católica, pero se da cuenta que los curas a las iglesias, las monjas a los conventos y la única sociedad donde todos cabemos es una sociedad laica, es una sociedad donde creyentes y no creyentes todos cabemos y todos tienen derechos. Ahora, el gran introductor del darwinismo es don Alfonso Herrera, y les tenía que mostrar esta foto de él porque es absolutamente fascinante, ¿no? La biología en México nace formalmente con don Alfonso Herrera, que define la ruptura epistemológica de la biología como una disciplina autónoma distinta a la historia natural. Desde finales del siglo XIX, don Alfonso Herrera se convierte en el principal difusor del darwinismo. Y don Alfonso Herrera, esto no es trivial, al amparo de las figuras tutelares de Darwin y de Haeckel, escribe los primeros volúmenes de darwinismo en México. Los escribe, los publica y además están dedicados, como pueden ver ustedes, en biología y plasmogenia, están dedicados a los maestros de primaria, para que los maestros de primaria tengan una visión laica, secular, de la biología, una evolución darwinista, y eso sea lo que se enseña. Y don Alfonso Herrera no tuvo problemas con esa actitud. O sea, se dan ustedes cuenta que el Estado y la sociedad mexicana estaban con una enorme apertura a esa situación, en contraste con lo que pasaba en España, por ejemplo, donde la mitad de la población tenía una cerrazón por parte de la Iglesia brutal, y ya no digamos durante el franquismo, con los excesos que se cometieron en contra de evolucionistas como don Federico de Buen, que finalmente encontró refugio en el Politécnico huyendo de esa barbarie franquista, ¿no? Bueno, entonces la biología mexicana surge al amparo de dos figuras tutelares, son Haeckel, un comecuras absoluto, un antivaticanista completo, y de Darwin, que era muy respetuoso de la religión, pero que abiertamente sostenía que no necesitamos de Dios para explicar la diversidad de los seres vivos. Pues uno puede decir con toda justicia que gracias a don Alfonso Herrera la enseñanza formal de la biología no solo nace bajo una óptica laica y a menudo jacobina, ahora les cuento una anécdota, sino también evolutiva, en donde la influencia de Haeckel se deja sentir con fuerza. Por ejemplo, cuando don Alfonso Herrera desarrolla su teoría de la plasmogenia, publica en los periódicos y en libros frases como la siguiente: la teoría de la plasmogenia es la teoría evolutiva sobre el origen de la vida que deja a la Iglesia Católica babeante del enojo. Claro, no era un poco excesivo en sus metáforas, ¿no? Pero se dan ustedes cuenta que no le causó ningún problema. La sociedad era extraordinariamente tolerante, y vamos a ver más ejemplos de eso. Miren, el Museo del Chopo ahora está habitado por una fauna muy especial, sobre todo los sábados. En realidad, don Alfonso Herrera se transforma en un elemento de difusión de la cultura darwinista. Las fotos existen, entraba uno a la sala principal del museo y estaba el busto de Darwin, el busto de Lamarck y el busto de Haeckel. O sea, era una declaración abiertamente evolutiva, sin ninguna dificultad. No voy a mencionar la diferencia de edades, pero muchos de los que estamos aquí fuimos de niños a ver el Museo del Chopo, y nos tocó ver exactamente cómo era un monumento al darwinismo sin ningún problema. En México, por ejemplo, sin ninguna dificultad, Diego Rivera dibuja a Darwin con monos, niños, con toda la diversidad biológica, y el mural encontró un refugio en México después de que el original fue destruido en el centro Rockefeller en Nueva York por tener a Lenin y a Marx por aquí están, ¿no? Pero aquí ven ustedes a Darwin sin ninguna dificultad. Les puedo poner otro ejemplo. En México hay una calle que se llama Darwin, sí, un problema. Creo que uno de mis fracasos es está cerca, pero no tanto de donde vivo. En México
Cuando se organizó la exposición en el año de Darwin en el Zócalo, con dinosaurios, aquí está Brad, con dinosaurios, con una sala introductoria dedicada al darwinismo, la exposición tuvo, la estadística es maravillosa, 3 millones de visitantes, 3 millones de visitantes. Cuando se inauguró la exposición, que estuvo en el museo en San Ildefonso hasta hace un par de meses, la exposición para celebrar el bicentenario del nacimiento de Darwin en el American Museum of Natural History, el curador de la exposición, que es muy amigo mío, Niles Eldridge, me dijo que no había conseguido un solo patrocinador privado porque a las grandes compañías estadounidenses les daba miedo el boicot antidarwinista de sectores que las hubieran puesto de rodillas. Y en México tenemos 3 millones de visitantes con la mayor tranquilidad. De hecho, en México hasta tenemos escuelas que se llaman Colegio Darwin, Escuela Carlos Darwin, sin ninguna dificultad. Es más, en México hasta tenemos libros para niños del origen de las especies o el origen de la vida, como lo más normal del mundo. Y en México tenemos hasta un tequila que se llama... Fíjense que todo esto produce una cierta hilaridad, pero refleja algo que no hay ningún problema. O sea, para nosotros la evolución es algo que se enseña, que está en los nombres de calles, que se aprende en libros, que se difunde de manera muy normal. Tengan presente lo que les acabo de decir de lo que ocurrió con la exposición de la evolución en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. No tuvo un solo patrocinador privado. Ahora, antes de que lo que es más importante, creo yo, es que además de toda esta aceptación normal, la evolución darwinista, el origen de la vida y la teoría de endosimbiosis se enseñan en el 4., 5. y 6. grado de la primaria, sin dificultad. Y me consta porque yo escribí esos capítulos. El libro de Historia Natural de la primaria enseña a los niños sin ninguna dificultad esto. Hay más de 65 ediciones del libro de Opari desde los años 40 y el libro se vende con una naturalidad normal. Las prensas universitarias publican las traducciones del origen de las especies y, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, cuando un estudiante entra al primer semestre, le regalan una serie de obras indispensables para su formación o se las venden a 5 pesos, algo así, incluyendo el origen de las especies. Y la biología evolutiva se enseña en México en las secundarias, en las licenciaturas, sin ninguna dificultad. Parece que le estoy diciendo algo que es innecesario, pero comparen de nuevo hagan el contraste con Estados Unidos. O el contraste de lo que acaba de publicar hoy en la mañana el gobierno de Rajoy, que incluye en los cursos de religión en las escuelas primarias de varias de las autonomías la obligación de decir que el humano es producto de la creación divina y por sí solo no puede ser libre a menos de que recurra al apoyo de Dios. Me acaba de enviar hoy Jaume Bertran Petit, que es el que dirige el Centro de Biología Evolutiva que está en Barcelona, allí a la orilla del mar. Entonces se dan cuenta que para nosotros es muy normal, claro, porque hay una tradición y una serie de condicionantes históricas que son extraordinariamente peculiares. Ahora, no festinemos. Es cierto que en México no existe un movimiento creacionista y que la enseñanza de la evolución es aceptada sin problemas. Sin embargo, la biología evolutiva no se enseña en las escuelas de medicina, de agronomía, de veterinaria o en otras disciplinas equivalentes. Aquí tenemos un hueco docente absolutamente brutal. Existen pocos textos de evolución escritos por mexicanos destinados a la educación superior y la red sigue siendo un recurso subutilizado en la difusión y en la enseñanza de la teoría de la evolución en nuestro país. El crecimiento y la expansión de las iglesias fundamentalistas va aparejado al rechazo de la teoría evolutiva. Y les recuerdo que en México todo el mundo tiene derecho a tener o no la religión que quiera, pero que los grupos de iglesias fundamentalistas, con un apoyo enorme de los Estados Unidos, ahora lo vamos a ver, están extendiéndose en muchos sitios y explícitamente hay 8 sitios, 8 pequeños poblados en donde los profesores arrancan las páginas de evolución y de origen de la vida de los libros de texto de educación primaria. Entonces, esos son problemas muy graves con los que tenemos que contender. Es cierto, insisto,
que en México no está prohibida la enseñanza de la teoría de la evolución, pero existen pocos centros de enseñanza superior en donde se enseñe biología. El número de carreras de biología que tenemos en el país es mínimo comparado con la necesidad de un país que se quiere incorporar del todo a la cultura contemporánea, y es mínimo comparado con la riqueza del recurso biológico que tenemos en México, que solo podemos entender y describir en términos evolutivos. En México los planes de estudio son desiguales y no todos reflejan el avance de la biología evolutiva, para no ir más lejos. Y en México hay poca o ninguna coordinación entre los centros de educación superior, que es un problema severísimo que nos está limitando en este problema de la difusión de la biología evolutiva. Lo otro, la enseñanza de la evolución está centralizada incluso en la UNAM mismo. Hay evolucionistas destacadísimos en Veracruz, en Coahuila, en Yucatán, pero se dan ustedes cuenta que si les pregunto cuál es el gran o la gran investigadora de la evolución, en mismo San Luis Potosí tendríamos problemas para encontrar los nombres, comparado con la concentración que hay en Ciudad Universitaria, porque si se van a la FES Iztacal, la FES Zaragoza, FES Zacatlán, no encontrar tampoco mucha gente que lo esté haciendo. No existe coordinación entre la enseñanza de la biología evolutiva, como ya mencioné, y otras ciencias de la vida, y el problema de los especialistas. Déjenme poner un ejemplo. Yo tengo que ir mucho a las Galápagos, y en las Galápagos hay un centro en la isla de Santa Cruz, hay un centro dedicado a la promoción del diseño inteligente, que es una forma del creacionismo que ha cambiado su nombre. En este mismo local también se reúnen los Boy Scouts y los de Alcohólicos Anónimos, pero en este concreto es que en las Galápagos tenemos un enclave ya del creacionismo, que es distinto al libre derecho a practicar alguna forma de protestantismo o de catolicismo que la gente quiera tener. Y déjenme mostrarles una experiencia personal. Hace unos años hice un sabático, muchas veces, en la Universidad de California en San Diego, porque hay un grupo, ahí estaba Stanley Miller, allí hay un grupo muy fuerte en Origen de la Vida, en esa zona, y éramos muy pocos los mexicanos profesores, bastantes estudiantes, pero hay muchos mexicanos que, como es en California, caminan pegados a la pared para que no los vean. Son los jardineros, las señoras que limpian, los mensajeros, la historia de la exclusión que todos sabemos, ¿no? Pero pues son mexicanos, rápidamente nos identificamos, y me llamó mucho la atención el que varios de los mexicanos que yo veía, por ejemplo, de jardineros o en un supermercado al que iba, cuando me veían, buenos días, ¿cómo está usted? Y me contestan, bien, hermano, ¿cómo está usted? Y era hermano, no carnal, como en una película, no, era hermano, que no es la manera normal en que los mexicanos saludan. Y un día, uno de estos señores muy amables del supermercado, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Y me di cuenta que traía una Biblia pequeñita. Y entonces hice un truco absolutamente miserable, pero se los tengo que contar. Le dije, me va muy mal, porque mi mujer me dejó, estoy muy desesperado y no sé qué voy a hacer. Probablemente el alcohol o las drogas, puedo ir a los barrios bajos, no sé. Y entonces, porque era muy generosa, cambió radicalmente. No, hermano, mire, no caiga en el alcohol, es pecado, la Biblia lo prohíbe, no haga eso. ¿Por qué no viene con nosotros este sábado? Y entonces nos pusimos de acuerdo, me llevaron el sábado a una casa muy modesta en San Isidro, que es la parte pobre, de las partes pobres de esa zona, más cerca de la frontera. Llegamos allí como a las 12 del día y había un grupo grande de mexicanos. Había un predicador americano que hablaba muy buen español, había una mesa enorme muy bien puesta, con mole, con ensalada, cosa que los mexicanos nunca comemos así, pero en fin, había banderitas de papel picado, había una
imagen de la Virgen de Guadalupe y nos sentamos todos como si fuera una de esas sesiones de Alcohólicos Anónimos. Y entonces la gente se paraba y decía, no, pues yo soy María, vengo de Michoacán, estoy muy sola, me siento muy desolada. Y entonces decían, no te preocupes, María, aquí somos tus hermanos. Se leían cachitos de la Biblia y eso siguió durante un buen rato. Yo me paré y dije, no, pues yo me llamo Antonio, soy mexicano, mi mujer me dejó, estoy muy desolada, qué sé yo. Y era exactamente la dinámica de Alcohólicos Anónimos. Bueno, hubo consuelo religioso, que para algunas personas es muy importante, hubo un apoyo moral enorme, hubo comida y hubo algo que me conmovió enormemente, y es, a todos nos dieron, incluso a mí ahí lo tengo guardado, un papelito en donde decía cómo reaccionar y a quién llamar si llegaba la migra. Porque la migra... Entonces, fíjense, apoyo moral, apoyo religioso, comida, apoyo, sentirse parte de una comunidad. Hasta ahí, maravilloso. Bueno, yo estaba muy conmovido, etcétera, pero cuando nos fuimos, nos regalaron un montón de folletos a cada uno de nosotros, y este era uno de los folletos que estaba allí. Por eso se llama Un regalo creacionista para un corazón roto. Era un folleto antidarwinista en donde ven ustedes la propaganda absolutamente clara repartida en San Diego en 2009. Bueno, después me tuve que ir a Valencia y yo tomaba el tranvía como todo mundo para ir al campus de la universidad. Hay muchos latinoamericanos en España, en particular en Valencia, y me daba cuenta que había una estación donde se bajaban muchos latinoamericanos con la Biblia en la mano. Y entonces pues me bajé yo en una de tantas allá a ver de qué se trataba. Y me di cuenta que en una manzana había 3 templos protestantes. ¿Por qué no? Si hay iglesias católicas, si hay sinagogas, ¿por qué no va a haber templos protestantes? Pero los templos protestantes eran enormes. Uno de ellos era un galerón de un cine abandonado, en donde entraba la gente, muchos ecuatorianos sobre todo, y entonces yo me senté al final, atrás, discretamente, y se acercó un señor muy amable, hermano, ¿qué está haciendo aquí? Nunca lo hemos visto, ¿lo podemos ayudar? Y entonces, como ya me sabía el truco, mire, yo soy un profesor mexicano, pero mi mujer ecuatoriana me dejó. No puedo pasar por ecuatoriano, pero fue exactamente la misma reacción, exactamente el mismo apoyo emocional, que es muy conmovedor, no crean que me burlo de eso, es exactamente el mismo apoyo, y al final me dieron una serie de folletitos de apoyo contra el alcohol, contra la prostitución, etcétera, y me dieron exactamente el mismo folleto. Bueno, eso me lo dieron en Madrid, donde ahí me hice pasar por peruano, es decir, por una novia peruana perdida. Ese es el de Valencia. Y luego, en Roma, hice exactamente lo mismo, pero ahí la prédica se hace en los tranvías. En la parte de hasta atrás es donde se sientan básicamente peruanos y llegan y también les dan prédica, etcétera, dan exactamente los mismos folletitos. O sea, se dan ustedes cuenta que esto es una red impecablemente organizada. Y es una red impecablemente organizada, ¿por qué no? Si tiene unas redes de intercambio de programas de filogenia, ¿por qué no van a tener redes religiosas, no? Tienen derecho. Pero el problema es otro. El problema es, junto al apoyo a los inmigrantes ilegales, a las comunidades marginadas, viene asociado la propaganda antidarwinista absolutamente clara, absolutamente clara. Bien, entonces, ¿cuáles son los riesgos del creacionismo y del diseño inteligente? Miren, entre 1930 y 1980, muchas de las iglesias protestantes más conservadoras en Estados Unidos se reorganizaron y se expanden, aumentando en forma impresionante los recursos materiales con los que están dotadas. Y en Estados Unidos esta es una actividad que no paga impuestos, es tax free. Pues esas grandes iglesias estadounidenses son en realidad un negocio boyante en más de un sentido. En segundo lugar, en este momento, nada más en Latinoamérica, hay más de 140,000 misioneros protestantes, muchos de los cuales vienen de estas iglesias sin una tradición intelectual como los anglicanos o los unitarios, sino que representan una forma conservadora de enfrentar problemas del conocimiento y en particular del darwinismo.
En tercer lugar, lo que tenemos es un aumento de la presencia política de los evangélicos fundamentalistas en los Estados Unidos, entre los inmigrantes mexicanos ilegales, en España entre los mexicanos sudamericanos, y claramente el fundamentalismo entre los jóvenes musulmanes. Que no tiene que ver con las iglesias protestantes, pero que se dan ustedes cuenta que el patrón es común. Las comunidades marginadas que no son incorporadas al desarrollo central de una sociedad están siendo víctimas claramente de un proceso de propaganda antidarwinista, más otras cosas, que eso yo no lo discuto. Pero en el caso estadounidense es especialmente grave porque, si ustedes se dan cuenta, la demografía de la sociedad estadounidense no refleja la demografía de la ciencia estadounidense. Hay pocos científicos chicanos o hispanos entre los investigadores, entre los profesores a nivel universitario. Y ahí es donde están entrando estas iglesias fundamentalistas, con este tipo de apoyo que les he descrito y siempre, siempre asociadas a esta actitud absolutamente antidarwinista. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Yo creo que es, en el caso mexicano, el reforzamiento del Estado laico como la única posibilidad democrática. Este Estado laico, que nos parece muy natural, ha sufrido una serie de embestidas que no son triviales, y les pongo un ejemplo que a lo mejor algunos de ustedes van a encontrar antipático, pero que para mí es una preocupación muy sincera. Cuando se da la rebelión de los zapatistas en Chiapas, que fue perfectamente legítima en términos de la opresión en que los hemos tenido, uno de los grandes voceros fue un obispo en un país laico. Ahora que tenemos todos los problemas de desaparecidos, de muertos sin nombres, de tumbas saturadas, del país convertido en un cementerio, incluso la izquierda en México ha convertido a curas y a obispos en los voceros de las preocupaciones sociales. ¿Por qué? Si esta es una sociedad laica formalmente, ¿qué vamos a hacer cuando alguno de estos curas empiece a hablar en contra del aborto, en contra del condón o en contra de la teoría de la evolución? Les hemos dado un espacio que yo creo que está poniendo en riesgo algunos de los fundamentos esenciales de una sociedad laica, que es donde todos cabemos. Yo creo que tenemos la obligación de impulsar el desarrollo de la enseñanza pública, laica y científica de la mejor calidad, cosa que ciertamente a veces se olvidan los gobiernos, que es una prioridad esencial para el país. Yo creo que tenemos que buscar la plena incorporación social académica de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, donde los creacionistas tienen una influencia creciente con programas de colaboración. Hay gentes de la AAAS, la American Association for the Advancement of Science, que están más que de acuerdo en que busquemos diseñar planes, porque no se olviden que la comunidad mexicana en Estados Unidos tiene ligas muy intensas con México, y van y vienen, y con este ir y venir están totalmente en su derecho de hacer. También está yendo y viniendo una influencia cada vez más de formas de práctica de la religión que incluyen una actitud absolutamente antidarwinista, que yo creo que representa un riesgo para comprender en forma científica, laica y secular el mundo contemporáneo. Muchas gracias.